Capítulo 6. El nombre del Señor. Sino que, siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios 4:15. Jesús dio los dones de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo, para llevarlos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto, la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Luego Pablo nos dice que no solo somos edificados en la plenitud de la estatura de Cristo, sino que también crecemos en aquel que es la cabeza, Cristo. Isaías 60 describe esta posición de la iglesia perfeccionada en la tierra. Una de las características clave es que se le es referida como el nombre del Señor. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente, a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Isaías 60, 8 y 9. Este versículo describe personas atraídas a la iglesia en tal cantidad que parecen una bandada de palomas que regresan a sus refugios. Se describen como viniendo al nombre del Señor. A menudo, cuando pensamos en el nombre del Señor, pensamos en Él como cualquier otro nombre. El nombre del Señor es la posición espiritual de la iglesia por la que nos esforzamos. Este es el lugar en el espíritu donde la iglesia ha crecido en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Es un lugar donde el carácter y la autoridad de Jesús se establecen en la tierra. Deuteronomio 26:2 describe a la iglesia como un lugar donde el Señor tu Dios elige para hacer habitar su nombre. Cuando hablamos de un lugar donde el Señor elige para hacer que su nombre permanezca, estamos hablando de un lugar que tiene su carácter y lleva su autoridad. Exploremos lo que significa salir en su nombre. ¿Qué significa crecer a la imagen misma de Cristo mismo? Jesús desea que crezcamos en Él. Esta es la culminación de la reforma de la iglesia y traerá un gran avivamiento que estamos esperando. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. Lo primero de lo que debemos estar seguros es que Dios nos ha elegido y nos ha designado para hacer las cosas que estamos haciendo. Jesús dijo, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace, el Hijo también lo hace de la misma manera. Juan 5:19. Para saber que hemos sido elegidos para hacer, debemos ser capaces de ver lo que Dios quiere que se haga. Solo podemos hacer lo que Dios ha elegido que hagamos después de que lo veamos. Entonces, debemos ser, ante todo, un pueblo profético, capaces de comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos ser capaces de discernir para qué nos ha elegido Dios. Jesús dijo, pero yo te escogí y te nombré. La palabra nombrada se traduce en la versión King James ordenada. Esta palabra está en griego, titemi. Esto significa ponerse en una postura pasiva u horizontal, inclinarse,
arrodillarse o acostarse. Así que este no es un nombramiento en una posición de autoridad, sino en una posición de humildad. Debemos ser humildes. Debemos inclinarnos ante lo que Dios tiene para nosotros. No podemos salir en una posición de nuestra propia autoridad haciendo lo que queremos. Debemos inclinarnos debemos ser pasivos, debemos postrarnos ante la voluntad de Dios para nosotros. Esta posición para la que Jesús dijo que nos eligió, nos ordenó, nos designó, no era la posición de gobierno bajo nuestra propia autoridad. Fue una posición de humildad. En este pasaje, Él no los designa como gobernantes. Los estaba asignando a una posición de dejar de lado sus propias ambiciones, sus propios planes, sus propios mensajes, sus propios ministerios, su propia visión y postrarse ante Él para hacer su voluntad. Y su mandamiento era ir y llevar fruto. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15:17. Según Juan 15:16, hay 3 requisitos previos claves para poder pedir en el nombre de Jesús. Debemos ser elegidos y nombrados. Debemos ir y llevar fruto. Y nuestro fruto debe permanecer. Jesús no quiso decir que debíamos usar su nombre como un encantamiento mágico para invocar todo lo que deseáramos, como lo hicieron los hijos de Esceva. Y el espíritu maligno respondió y dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, a Pablo lo sé, pero ¿quiénes sois vosotros? Hechos 19:15. Lo que quiere decir es que pedimos desde una posición espiritual, una posición perfecta donde podemos escuchar la voluntad de Dios y andar en su autoridad y carácter. Elegidos y nombrados. Lo primero de lo que debemos estar seguros es que Dios nos ha elegido y nos ha designado para hacer las cosas que estamos haciendo. Jesús dijo: de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace, el Hijo también lo hace de la misma manera. Juan 5:19. Para saber que hemos sido elegidos para hacer, debemos ser capaces de ver lo que Dios quiere que se haga. Solo podemos hacer la voluntad de Dios ha elegido que hagamos después de que lo veamos. Entonces, debemos ser ante todo un pueblo profético, capaces de comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos ser capaces de discernir para qué nos ha elegido Dios. Jesús dijo: pero yo te escogí y te nombré. La palabra nombrada se traduce en la versión King James ordenada. Esta palabra está en griego, titemi. Esto significa ponerse en una postura pasiva u horizontal, inclinarse, arrodillarse, acostarse. Así que este no es un nombramiento en una posición de autoridad, sino en una posición de humildad. Debemos ser humildes. Debemos inclinarnos ante lo que Dios tiene para nosotros. No podemos salir en una posición de nuestra propia autoridad haciendo lo que queremos. Debemos inclinarnos debemos ser pasivos, debemos postrarnos ante la voluntad de Dios para nosotros. Esta posición para la que Jesús dijo que nos eligió, nos ordenó, nos designó, no era la posición de gobierno bajo nuestra propia autoridad. Fue una posición de humildad. En este pasaje, Él no los designa como gobernantes. Los está asignando a una posición de dejar de lado sus propias ambiciones, sus propios planes, sus propios mensajes, sus propios ministerios, su propia visión, y postrarse ante Él para hacer su voluntad
y su mandamiento era ir y llevar fruto. Llevando fruto. Jesús nos manda a ir y llevar fruto. No podemos dar fruto en ninguna actividad fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Antes de hablar sobre lo que significa dar frutos, hablemos de lo que no significa. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7, 21-22. Dar fruto no significa hacer trabajo ministerial. Después de todo, estaban trabajando en el ministerio, profetizaban, echaban fuera demonios y obraban maravillas en el nombre del Señor. Si la mayoría de la gente los viera, dirían, están haciendo un gran trabajo para Dios. ¿Pero qué les dice Jesús? Nunca os conocí. Apartaos de mí los que practican la maldad. Entonces, simplemente hacer las cosas que consideramos ministerio no está dando fruto si Dios no lo ordena. Si Dios no lo ordena, la obra ministerial puede considerarse anarquía. Pablo describió los dones ministeriales en 1 Corintios 12 del 27 al 30. Luego pasó a decir, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios 12, 31. La forma más excelente es el amor, como detalla en el capítulo 13. Dar fruto no es profetizar. Pablo dijo en 1 Corintios 13:2, y si tengo el don de profetizar y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y aunque tengo toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. La profecía es un don, no es estar dando frutos. Dar fruto no es obras. Mucha gente piensa que si trabajan duro, Dios honrará lo que están haciendo y luego honrará sus peticiones. Piensan, mira todas las cosas que he hecho por ti. Ahora Dios, me gustarían las siguientes cosas. Pablo dijo en 1 Corintios 13:3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, no me beneficia nada, significa que no seré reconocido por ello en el cielo. Entonces, si Dios ni siquiera recompensa el sacrificio de la propia vida si no se hace con amor, entonces ninguna otra obra es el fruto del que habla Jesús. ¿Cuál es el fruto del que habla Jesús? Jesús lo dejó muy claro en el siguiente versículo. Estas cosas les mando para que se amen los unos a los otros. Juan 15:17. El primer fruto que Jesús requiere de nosotros es que nos amemos unos a otros. Entonces, en todo lo que hagamos, debemos hacerlo con amor. Siempre que hablemos, debe ser con amor. No podemos esperar que Dios honre nuestras peticiones si no llevamos en nuestros labios el amor de unos a otros. No podemos difamar a alguien, atacar a alguien, criticar a alguien, acusar a alguien en un minuto y esperar que Dios honre nuestras peticiones al minuto siguiente. Jesús deja en claro lo que espera si Dios ha de honrar nuestras peticiones. Debemos permanecer en Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Debemos permanecer en Él
y sus palabras deben permanecer en nosotros. Si vamos a pedir algo en el nombre de Jesús, debemos hacerlo en su carácter, antes de que podamos pedir en su autoridad. Si no pasamos tiempo con Él, si no nos mantenemos en Él, si no permanecemos en Él, no tendremos su carácter. Si no tenemos su carácter, entonces, aunque pedimos cosas en el nombre de Jesús, no obstante, estamos realmente actuando con nuestro propio carácter y autoridad. Estamos falsificando el nombre de Jesús en nuestros propios deseos. No podemos actuar en nuestra propia carne, en nuestros propios deseos, en nuestra propia voluntad y declarar estas cosas en el nombre de Jesús. Esto es una falsificación. Pides y no recibes porque pides mal para gastarlo en tus placeres. Santiago 4:3. Debemos asumir el carácter de Jesús. Esto es lo que Jesús quiere decir con dar fruto. Pero, ¿cómo lo hacemos? Debemos guardar sus mandamientos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. ¿Qué nos mandó Él? Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15:12. Dios es amor. El carácter de Jesús es amor. Este es el fruto que Jesús está más interesado en que demos, que nos amemos el uno al otro. Pero el tipo de amor que estamos hablando es el amor ágape. Este no es el amor eros como entre marido y mujer, sino el amor de hermanos y hermanas el uno por el otro. Nos amamos unos a otros por el carácter dado por Dios para amar, no de nuestras emociones. Pablo lo explica con más detalle en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido y es benigno. Por lo tanto, no nos damos por vencidos con alguien la primera vez que comete un error, la primera vez que falla. Si queremos amarnos unos a otros, también debemos ser pacientes unos con otros. Debemos ser amables unos con otros. Esto es el carácter de Jesús. El amor no tiene envidia. 1 Corintios 13:4. Si alguien tiene un don para enseñar, administrar, profetizar, debería activar ese don. No debería reprimirlo y ponerlo en una posición en la que no pueda ministrar al cuerpo por temor a que la gente no me mire exclusivamente a mí en ese don ministerial. Esto no es amor, es envidia. Y Pablo nos muestra que el amor y la envidia no se mezclan. El amor no es jactancioso. 1 Corintios 13:4. Jesús nos designó en una posición de humildad, y si nos designó en una posición postrada y nos dio dones, no debemos enorgullecernos de la manifestación de estos mismos dones, sino someternos humildemente a usar estos dones para glorificar a Dios. El Espíritu Santo siempre busca glorificar a Dios. Si comenzamos a enorgullecernos, nos volvemos como los que decían, ¿no profetizamos en tu nombre? Mateo 7:22. Se envanecieron, atrapados en las profecías que habían dado. Se atribuyeron el mérito de los demonios que ellos echaron fuera y se jactaron de los milagros que ellos habían realizado. Habían perdido el barco. No habían hecho ninguno de ellos. Cuando nos envanecemos, nos olvidamos del Dios que está detrás de la manifestación de los dones del Espíritu. Olvidamos que es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Luego comenzamos a hacer alarde profetizando, a hacer alarde echando fuera demonios y pavonearnos alrededor haciendo maravillas. Esto no es amor. Esto no es llevar fruto. No hace nada indebido. No busca lo suyo.
no se irrita, no guarda rencor. Primera de Corintios 13:5. No podemos ser descorteses unos con otros en el cuerpo y desestimarlos porque somos un líder de canto o un diácono, porque se nos da un puesto de maestro. Esto no es hacer un servicio cristiano, es hacer el trabajo del enemigo. El amor no busca lo suyo, no busca siempre lo que hay para sí mismo, no es egoísta. Si hacemos las cosas solo porque sentimos que seremos promovidos o recompensados, no las estamos haciendo con amor, las estamos haciendo con egoísmo. No podemos ser provocados. Debemos dar fruto y nuestro fruto debe permanecer. Nuestro fruto debe permanecer más allá de la ofensa. Si estamos dando el fruto del amor mutuo que Jesús nos ordenó llevar, no debe apartarse a la primera señal de ofensa. Todavía debemos amarnos cuando alguien nos pisa los dedos de los pies, cuando se nos pasa por alto en una posición que podríamos haber tenido. Si nos ofendemos porque no tuvimos un puesto, esto no es más que buscar lo nuestro, ser egoístas. El amor no busca sus propios beneficios. El egoísmo busca sus propios beneficios. El egoísmo piensa mal de su hermano, pero si nos amamos, oraremos el uno por el otro, no pensaremos en venganza. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Primera de Corintios 13:6. Si amamos a alguien, no nos regocijamos cuando está obrando mal, incluso si su ministerio está floreciendo, incluso si está echando fuera demonios y haciendo maravillas. Si practican la iniquidad y lo sabemos, no podemos regocijarnos, apoyar sus obras. Esto no es amor. Aunque comportarse de forma indecorosa o sentirse fácilmente ofendido no es amor, tampoco lo es hacerse de la vista gorda ante la iniquidad. Pablo nos dice que nos regocijemos en la verdad. Regocíjense cuando se arrepienta del pecado, no mientras el pecado permanezca. Debemos decir la verdad con amor incluso cuando duele. Debemos defender la justicia, no regocijarnos en la iniquidad. Esto es lo que significa crecer en la cabeza. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13:7. Debemos creer todo lo que Dios nos ha dicho. Debemos esperar en las cosas que Dios ha prometido. Este es el fruto del amor de Dios que Jesús nos ha pedido que llevemos. Nuestro amor por Dios y por los demás debe soportar todas las ofensas que vendrán contra nosotros cuando lo sigamos. Nos envió a llevar fruto que permanece, que perdura, que da todo, que todo cree, que todo lo espera. No es un fruto que perece fácilmente por una ofensa, por ser pasado por alto, por no obtener los dones y posiciones que deseamos, sino un fruto que soporta la desilusión. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13:13. El amor debe ser lo primero. Pablo enseña que podemos tener la fe para mover montañas, pero si no tenemos amor, no somos nada. Si queremos evitar escuchar estas palabras en el último día, nunca os conocí, apartaos de mí los que practican la iniquidad. Entonces debemos obedecer su mandamiento. Estas cosas les mando para que se amen los unos a los otros. Tuvieron fe para echar fuera demonios. Tuvieron fe para profetizar. Tuvieron fe para hacer maravillas. Pero sin el conocimiento íntimo del amor de Dios, no les sirvió de nada.
Nuestro fruto debe permanecer. Jesús nos dijo que deberíamos dar fruto y que nuestro fruto debería permanecer. Pero, ¿a través de qué? No son solo las pequeñas ofensas en las que debemos seguir amándonos. Jesús nos dice en Juan 15:18 que nuestro fruto debe permanecer a través de la persecución. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan 15:21. ¿Qué harán ellos? Os expulsarán de las sinagogas, y aunque viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. ¿Quién os hará estas cosas? Los que no han conocido al Padre ni a mí. ¿Quién es el que no conoce al Padre? Los mismos que van profetizando y echando fuera demonios mientras falsifican el nombre de Dios, sin tener la bendición de Dios. Estos son los mismos que intentarán arruinarnos mediante la difamación. Es por eso que Dios es tan duro con ellos. No solo no hacen avanzar el reino, sino que están tan confundidos que intentarán asesinar a cualquiera que realmente intente hacer avanzar el reino y piensan que ofrecen servicio a Dios. Pero, ¿qué tiene esto que ver con dar fruto? Jesús los vincula en Juan 16:1. Estas cosas les he dicho para que no tropiecen. Jesús quiere que nuestro fruto permanezca a través de la persecución. Él no quiere que tropecemos en la persecución y retrocedamos y dejemos la iglesia porque somos atacados falsamente. Quiere que demos fruto y que nuestro fruto permanezca. Quiere que el amor permanezca. Quiere que la fidelidad permanezca a través de la persecución. Quiere que nuestro fruto permanezca a través de la intimidación. Si nuestro fruto permanece, entonces Él preparará una mesa ante nosotros en presencia de nuestros enemigos. Nuestra copa se desborda. Gobernaremos en medio de nuestros enemigos. Pero, ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué nos intimidan? ¿Por qué intentan avergonzarnos? Porque no han conocido al Padre ni a mí. Nos persiguen cuando empezamos a dar frutos, cuando empezamos a hacer avanzar el reino. Nuestro fruto debe permanecer a través de la desilusión. Debe permanecer a través del rechazo. Debe permanecer a través de la persecución. Si damos fruto y nuestro fruto permanece, entonces el Padre hará todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque habremos asumido el carácter de Jesús. Jesús soportó la persecución para que el reino pudiera avanzar. Si soportamos la persecución para hacer avanzar el reino, estaremos actuando en el carácter de Jesús. Cuando nos vestimos del carácter de Jesús, podemos actuar bajo su autoridad. Cuando actuamos en su carácter y bajo su autoridad, entonces vamos en el nombre de Jesús. Lo que sea que le pidamos al Padre en su nombre, en su carácter, en su autoridad, en el nombre de Jesús, el Padre nos los dará. Cuando hacemos esto corporativamente como una iglesia, comenzamos a crecer a su imagen, en la cabeza, Cristo. Hay distinciones entre el mover carismático de Dios y el mover apostólico, profético de Dios. En el carismático estábamos satisfechos con invocar el nombre de Jesús de manera que pudiéramos nombrarlo y reclamarlo. Quisiéramos que Dios escuche nuestras peticiones. La gente sería sanada en el nombre de Jesús. Son cosas buenas y totalmente válidas. En este tiempo no estamos satisfechos con que se escuchen nuestras peticiones individuales, pero nuestra preocupación es terminar el trabajo. Debemos crecer en la cabeza, Cristo. Es a la imagen de Cristo que la gente acudirá en masa al Señor, como palomas a sus refugios.
No podemos crecer individualmente en la cabeza. Necesitamos crecer corporativamente en el nombre del Señor para que haya un lugar creado para que vengan los rebaños de personas. Isaías dice que este lugar fue creado porque Él te ha glorificado. Pablo dice que nosotros, la iglesia, debemos crecer hacia la cabeza, Cristo, no un individuo que crece hacia la cabeza. Esto no es solo para una asamblea local, una denominación o incluso una nación, sino para toda la iglesia. El Señor reveló el proceso por el cual su iglesia del tiempo del fin sería glorificada al profeta Jeremías. ¿Cómo será glorificada la iglesia del tiempo del fin? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Jeremías 3, 14 al 17. Debemos ser un pueblo que se mueva. El primer paso es que necesitamos movernos a Sión. Dios dice, y te llevaré a Sión. Dios nos va a sacar de la condición caída en Sión. Entonces, ¿qué es Sión? ¿O dónde está Sión para la iglesia? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12, 22 al 24. En este texto, el Señor identifica claramente a la iglesia como el monte Sión. Entonces, no deberíamos estar mirando solo a Jerusalén física, sino que deberíamos estar preocupados por la Jerusalén celestial, la asamblea general de la iglesia de los primogénitos. Esto es lo que el Señor nos está llevando a hacer. Nuestro primer requisito es comprender en qué áreas no estamos cumpliendo con este llamado. Si nos atenemos a las viejas formas tradicionales de hacer las cosas, pueden ser buenas, pero no son necesariamente las cosas de Dios que nos llevarán a Sión. Necesitamos discernir la mente de Cristo para nuestras vidas y para la iglesia. Ser capaz de ver que la posición en la que estamos ya no es Sión, sino que en realidad es lo que Dios considera apostasía. Es fundamental. Cada vez que Dios nos ha mostrado la posición actual de la iglesia, pero retrocedemos a una posición anterior, estamos recayendo. Cuando Dios ha revelado su manera de construir una iglesia a través del amor, pero regresamos a un estilo autocrático de liderazgo basado en el poder y la posición, estamos recayendo. Debemos regresar de nuestros caminos caídos para entrar al reino. Mientras estemos perfectamente satisfechos con nuestra posición en Dios, nos quedaremos con nuestra manifestación actual de Dios. Ni siquiera buscaremos un estado mejor.
Pensaremos que estamos en Sión. Nos quedaremos atrapados en una posición de fariseo. Incluso podemos adoptar una mentalidad escapista, pensando que Dios vendrá a rescatarnos cuando no podamos crecer en la posición glorificada que Él deseaba para su iglesia. Por eso tenemos que tener una mentalidad de nunca podemos estar satisfechos hasta que hayamos terminado la obra. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar la obra. Esa tiene que ser nuestra forma de pensar. Mientras deseemos terminar la obra, nunca nos quedaremos estancados en nuestra condición actual. Siempre tendremos una sensación de asuntos pendientes hasta que Jesús regrese. Este es nuestro primer requisito. Debemos estar buscando a Sión. Una vez que empezamos a buscar a Sión, debemos entender que será Dios quien nos guíe allí, no nosotros mismos. Necesitamos buscar a Dios en oración continuamente para discernir dónde se encuentra realmente el reino, dónde está Sión. Si buscamos su guía, Él ya dijo, y te llevaré a Sión. Tan importante como discernir la mente de Cristo para nosotros, también tenemos que estar dispuestos a dejar donde estamos y seguirlo. Esto puede significar renunciar a nuestra propia forma de hacer las cosas. Puede significar renunciar a nuestras posiciones en la iglesia local. Puede significar renunciar al ministerio que queremos construir para perseguir el que Dios había planeado. Esto significa empezar de nuevo según el plan de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para ser salvos de caer en una posición farisea similar, de ser maldecidos a caer en la oscuridad total en el espíritu. Así como Nicodemo necesitaba nacer de nuevo para ser salvo de la posición de fariseo en la que estaba, renunciar a todo como Jesús le pidió al joven rico que hiciera. Todo lo que Dios requiera de nosotros, debemos hacerlo si queremos ser llevados a Sión. Dios proveerá pastores según su corazón, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Dios promete darnos pastores para alimentarnos. El siguiente versículo dice que seremos multiplicados, para que crezcamos en la cabeza como Dios desea. Debemos seguir a los pastores que Él envía. Los dones de los 5 ministerios son los pastores de los que Dios estaba hablando. Estos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es por eso que es fundamental recibir los ministerios fundacionales de los profetas y apóstoles junto con los pastores, maestros y evangelistas para ser edificados. A través de Jeremías, Dios dice que estos pastores nos alimentarán con conocimiento y entendimiento. Pablo dice que nos edificarán y equiparán. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Isaías 64:5. La visión profética es necesaria para poder ver el plan de Dios para la iglesia. Dios dijo a través de Isaías que es cuando veamos que resplandecemos, que la gloria del Señor estará sobre nosotros, una vez que seamos capaces de ver y llegamos a ser resplandecientes. Entonces la abundancia del mar se volverá hacia nosotros. Esto representa multitudes de personas que vendrán al Señor. Isaías 69 señala que vienen al nombre del Señor. La posición espiritual en la cual habitamos una vez que hemos llegado a la unidad de la fe, el hombre perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la visión profética es clave para crecer en la cabeza.
No podemos ir a un lugar que no vemos. Ese sería el ciego guiando al ciego. Debemos ver hacia dónde vamos. Es cuando nos convertimos en la cabeza que todos se reúnen, vienen a ti. La gente ya no se sentirá atraída por las viejas manifestaciones. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Jeremías 3:16. El arca del pacto fue el lugar donde tuvo lugar la manifestación de la gloria de Dios en el tiempo de Moisés. De manera similar, Dios ha manifestado su gloria de diferentes maneras en cada mover de Dios. Después de que la iglesia crezca hasta convertirse en la cabeza a través de la dirección de los pastores que Dios nos dio, la gente ya no estará persiguiendo viejas manifestaciones. De hecho, la gloria de Dios sobre la iglesia en la posición perfeccionada superará tanto los movimientos anteriores de Dios que las viejas manifestaciones de la gloria de Dios ni siquiera cruzarán la mente de las personas. Se desvanecerá de sus recuerdos. Ya no se fabricará nada de ese tipo. En otras palabras, las viejas manifestaciones ya no se harán realidad. Las iglesias que no se trasladen a Sion, pero que dependen de manifestaciones para validarse a sí mismas, perderán toda validación y se volverán irrelevantes en el reino de Dios. Se volverán irrelevantes como alguien que busca la gloria de Dios en el lugar santísimo del antiguo tabernáculo, donde solía residir el arca del pacto. Dios dice que una vez que seamos incrementados y multiplicados, ya no mirarán al arca del pacto, acudirán en masa al nombre del Señor. Todas las naciones serán reunidas al nombre del Señor. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Jeremías 3:17. No dice, se van a reunir a tu iglesia. No dice, los signos y las maravillas los reunirán. No dice, se reunirán por el tamaño de la congregación. De hecho, la palabra dice, no les vendrá a la mente, ni lo recordarán, ni lo visitarán, ni se hará más. Estos modos de pensar sobre lo que atraerá a la gente tendrán que dejarse atrás. Al igual que los hebreos tuvieron que dejar atrás el maná cuando cruzaron a la tierra prometida. La gente ya no visitará las ciudades que solía visitar para tener una palabra. Ya no acudirán en masa a las mismas cruzadas para curarse. Ni siquiera lo recordarán más. Van a llegar a un lugar llamado el nombre del Señor. Otra diferencia clave entre el antiguo orden y el que se está estableciendo. En el antiguo orden, las personas venían al Señor después de haber sido atraídas por la unción de una persona. En el orden que viene, las naciones vienen a Él. La unción de un individuo atraerá a individuos. La unción de una nación atraerá naciones. Por eso es tan importante que la iglesia se relacione entre sí. La unción de un solo individuo no va a establecer el nombre del Señor. Va a ser un pueblo relacionado entre sí y en relación con Dios. Esta será la nación de la iglesia de Dios. Una vez que David hizo un pacto con el pueblo de Israel como su rey, fue entonces cuando tomó Jerusalén y la convirtió en su ciudad. Es a través de las mismas relaciones que la iglesia establecerá la Jerusalén celestial como su ciudad. Hebreos 12:22. Una vez que la iglesia esté establecida en esta posición, todas las naciones se reunirán a ella. Esta es la gran cosecha de alma que anhelamos. Vendrán en una abundancia que solo Dios podría producir.
y tu corazón se llenará de gozo, porque la abundancia del mar se volverá hacia ti. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Joel 2:32. Entonces el gran avivamiento, la gran cosecha de almas vendrá, porque un pueblo remanente que el Señor ha llamado y designado crecerá en la cabeza, Cristo. Es desde esta posición que las personas pueden invocar la autoridad de Dios, el carácter de Dios, el nombre de Dios y ser salvas. Tenga en cuenta que la razón por la que el pueblo puede invocar el nombre del Señor y ser salvo es porque hay liberación en el monte de Sión y en Jerusalén, la iglesia, entre el remanente a quien el Señor llama. Tal como dijo Pablo en Gálatas 5:22, al referirse al fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. El mismo principio se aplica a la iglesia que manifiesta el fruto del Espíritu. No hay límite para la cantidad de personas que se pueden salvar. No hay límite para el grado de salud en el que podemos vivir. No hay límite para la gloria de Dios que se manifestará. Jesús dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Los que vengan serán establecidos en el Señor, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Jeremías 3:17. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Isaías 60:21. ¿Cuántos pastores dedican hoy más tiempo a aconsejar a su rebaño del que pasan con Dios en oración? La pregunta es, ¿por qué la gente cae? ¿Son simplemente testarudos o su condición solo refleja la condición de una iglesia caída de la que somos parte? Pero Jeremías dice que este ya no será el caso de la iglesia del tiempo del fin a la que vendrán todas las naciones. Isaías dice que todo el pueblo será justo, no volverán a retroceder. ¿Qué les impedirá retroceder? Vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Isaías 66. La gente no solo traerá su dinero, sino que también proclamarán las alabanzas del Señor. Esto se debe a que no entrarán en un cuerpo gobernado por el poder, el dinero y la posición. En esos lugares, las personas pueden recibir una posición basada en su oro, sus habilidades, su conocimiento o su dinero, no en su posición en Dios. Esto describe una iglesia mundana. En la iglesia que se ha convertido en la cabeza se cambia el énfasis. Proclamarán las alabanzas del Señor. Ya no se enfatizará más la obra de sus manos, sino sus elogios. Los pastores, no los asalariados, les enseñarán. Se activará el plan del Señor para sus vidas. Adoptarán una posición en Cristo de verdadera sanidad, verdadero amor y verdadera aceptación. Esto lo experimentarán como resultado de entrar en relación con los verdaderos creyentes que se han convertido en la cabeza, Cristo. La razón por la que Dios hace que todo esto suceda no es para que podamos estar engreídos, que podamos ser elevados, sino que Dios hará que todo esto suceda en su tiempo para que Él sea glorificado. Esta es la voluntad de Dios, que crezcamos en la cabeza, Cristo. Desde esa posición mostramos su carácter a la tierra para que su autoridad se establezca en la tierra y Él sea glorificado por ella.